Cuerpo de Procolombia. Secretario Mario León Osa, un saludo a la Junta Directiva de Analdex, a su presidente Ronald Bacalars, a los afiliados y a los empresarios que hoy nos acompañan en este 35º Congreso Nacional de Exportadores. ¿Cómo llegamos a este Congreso? Llegamos a este Congreso con una gran incertidumbre. La inflación está alta, no solamente en el país, sino a nivel mundial. Eso ha llevado a que las autoridades monetarias suban las tasas de interés y el consumo caiga. El consumidor, ante esos costos, se abstiene de consumir, de demandar, y eso lo siente una economía pequeña como la colombiana en sus ventas al exterior. Una incertidumbre marcada por la invasión rusa a Ucrania. Una incertidumbre alrededor de qué tan extenso y profundo puede ser el fenómeno del Niño, que ya está teniendo efectos aquí en el Canal de Panamá. Cuando los buques que tomaban 3 días en hacer tránsito en el canal, están tomando 11 y 13 días en hacer ese tránsito. Cuando vemos que los fletes que habían bajado después de la pandemia y la crisis de contenedores están empezando a subir y han tenido un incremento del 24% debido a esto. Y el fenómeno del Niño no sabemos todavía qué tan extenso es. ¿Qué va a pasar con algo que señalaba Felipe, el Pacto Verde? Nuestro mercado en Europa, que tiene que ver, sí, con la política de deforestación, de residualidad química, pero no se queda allí. Va hacia estándares en términos de agua. Señores exportadores de café, exportadores de fruta, de aguacate, muéstrenme cuál es su consumo de agua, cómo manejan la residualidad del agua, cómo generan la energía. La están generando con factores limpios o con carbón. Porque si es con carbón, aquí está el cronograma de prohibición de ingreso de estos productos en cuya intervención la energía se produce por estos elementos. Y en el plano interno, la desaceleración de la economía, fruto también del crecimiento, de la inflación y de las tasas de interés. La caída en nuestras exportaciones y en las importaciones, que se viene dando desde diciembre y que son reflejo de esa situación. Y lo que mencionaba Ronald en materia de inseguridad. Inseguridad ciudadana, inseguridad institucional, bloqueos de vías, más de 400 en este semestre, e indudable que eso altera cualquier planeación que uno pueda hacer sobre la logística en sus operaciones, pero también sobre la seguridad de poder ejercer la actividad empresarial en el país. Déjenme ponerles un ejemplo. Nuestro afiliado, Cartón de Colombia, ahora en agosto, le quemaron 100 hectáreas de su plantación de bosque en Cajibío, Cauca. Le quemaron 3 camiones de madera. Le hurtaron 2 camionetas y un grupo armado retuvo a 5 trabajadores de la compañía. Del 7 de mayo a agosto, ha tenido 43 incendios forestales,
176 hectáreas afectadas, con todos los daños ambientales que eso conlleva. Afectaciones en las cuencas de los ríos Cajibío, Río Negro y Cerro Gordo, en las quebradas La Pedragosa, La Venta, El Tigre. ¿Y qué solicitan las empresas? La presencia de la autoridad de control y la fuerza pública que garanticen la convivencia y la coexistencia en el territorio. Y lo mismo ocurre en los sectores de azúcar, de palma, de aceite. Se requiere también para la seguridad ciudadana la presencia de la fuerza pública en las calles, de la Policía Nacional, del Ejército, que le dé confianza a la población de que su bienestar cotidiano está garantizado. El gobierno ha planteado que va a otorgar un ingreso a las personas dedicadas a esas actividades para que no roben, para que no maten, para que no secuestren. Y en esta misma dirección ha anunciado un sistema de drawback, y se habla de un CER para los exportadores, sin tener en consideración el acuerdo de subvenciones de la OMC que lo prohíbe. Una devolución de impuestos cuando ya tenemos un plan Vallejo que me suspende los aranceles y el IVA me lo difiere. Me lo van a cambiar por un sistema de drawback puro, donde yo tengo que pagar los aranceles y el IVA y después cuando exporte solicitar la devolución. No solamente implica que tengo que aumentar mi capital de trabajo, sino el costo financiero porque la DIAN se demora más de un año en hacer la devolución. Eso funciona en países donde esa devolución puede ser expedita. En Chile son 5 días para devolver saldos a favor, pero aquí la DIAN se demora un año. ¿Qué requerimos? Creo que requerimos otras cosas. Por supuesto, el control de la inflación. Y en ese sentido, el respaldo absoluto a la independencia del Banco de la República. La inflación en Colombia sigue siendo muy alta. La inflación núcleo, sin alimentos ni regulados, está por encima del 10%. Creo que ese es un elemento que tenemos que tener en consideración. Y frente al fenómeno del niño que se ha anunciado, ya tenemos por parte del gobierno un plan de contingencia. ¿Cómo vamos a enfrentar esto? ¿O estamos esperando a que llegue para anunciar cuáles son los planes de contingencia? Y como si fuera poco la incertidumbre, introducen unas reformas sociales en el Congreso, reforma laboral, pero que no tiene en cuenta el tema de la productividad laboral que tiene Colombia. Cuando uno se compara con países como los Estados Unidos en materia de productividad laboral, lo que hace un trabajador de los Estados Unidos para producir lo mismo aquí requieren 4. En agricultura necesitamos 8. Puede uno estandarizar las condiciones laborales sin tener en cuenta la productividad laboral. ¿Cómo enfrentar la competencia de países que tienen una estructura laboral mucho más flexible?
porque no estamos teniendo en cuenta las condiciones laborales de otros países, en términos de jornada, en términos de contratación, donde se puede contratar por días, por horas. Subcontratación. ¿Es posible prohibir la subcontratación? Formalización. ¿Cómo concertar estos proyectos de reforma? De tal manera que podamos tener certeza jurídica, que creo que es el elemento fundamental. Y el ejemplo lo tenemos en la pasada reforma tributaria, donde el gobierno se empeñó en imponer que las empresas localizadas en zona franca deberían exportar, cuando lo que nos había dicho la OMC es que usted no puede amarrar un beneficio a un desempeño como las exportaciones, porque cae en la caja de subsidios prohibidos. Y así se lo dijimos al ministro de Hacienda, y la respuesta fue: cuando la OMC se pronuncie, nosotros ya no estamos aquí. Yo pienso que es irresponsable. ¿Cuál es la tasa de renta para esas empresas exportadoras en zona franca? No lo sabemos, porque depende de si exporta o no exporta. Eso no es certeza jurídica, y por eso estamos apoyando las demandas que se presentaron en la Corte Constitucional, y por eso fuimos a la Procuraduría y le planteamos el tema a la Procuradora, y la Procuradora acogió nuestras tesis y así se lo planteó a la Corte Constitucional, pidiendo que esos artículos sean declarados inexequibles. ¿Dónde queda la confianza legítima? Cuando yo tengo un contrato firmado con el gobierno, que lo llaman plan maestro, y ahora unilateralmente me lo cambian. ¿Dónde está la certeza jurídica para las zonas francas públicas cuyo contrato de arrendamiento termina en junio del año entrante? Y no sabemos qué va a ocurrir. ¿Qué pasa con esas empresas que están operando allí para firmar contratos de proveeduría, de exportación? ¿Se pueden comprometer? No. ¿Qué pasa con la operatividad aduanera? Necesitamos desregular el comercio exterior colombiano, que está controlado al mínimo detalle. Necesitamos facilitación, darle viabilidad a los OEA, porque no lo están considerando. Ya hablamos de los tiempos de despacho de mercancías, donde tomamos 6 días en promedio, porque tenemos casos de 45 días. Mientras Panamá, aquí a la vuelta de la esquina, mide los tiempos en minutos, nosotros los seguimos midiendo en días. ¿Qué requerimos en tecnología? Cuando nos han planteado desde 2016 que vamos a tener una plataforma electrónica en la DIAN. Yo no sé qué le pasaría a ustedes si se comprometen en su empresa a que van a montar un software y 7 años después no han resultado con nada. ¿Cuál es la responsabilidad política del Estado en esa materia? ¿Qué pasa con el transporte multimodal? Seguimos montados en transporte por carretera, en camiones, el medio más ineficiente. Pero, por si fuera poco, le ponemos una tabla de fletes, un piso. Usted no puede pagar por debajo de eso para sostener un sistema ineficiente. El CICETAC, que surgió como referente, pero que hoy es obligatorio como piso. Y si no sancionan a las empresas.
podemos transformar nuestra estructura exportadora. Creo que tenemos que plantear un plan básico con el gobierno, donde haya responsabilidades de lado y lado, compromisos de lado y lado. Los compromisos no pueden ser unilaterales. Sí, reindustrialización, pero no creen incertidumbre anunciando alzas de aranceles. El presidente de la República dijo, tenemos que subir los aranceles, porque las tasas de interés son muy altas. Y todo el mundo desde hace meses está esperando. Y a nosotros nos llaman y nos dicen, ¿y mi sector qué? ¿Le van a subir? No sabemos. Eso fue un anuncio del presidente. Señales claras. ¿Qué es lo que van a hacer? Vemos ausente a ProColombia, querida Juliana. Una política de comercio exterior, como la que presentó el viceministro aquí, no menciona a ProColombia. En el documento no hay una línea. Tenemos 21 oficinas en el exterior, antenas de inteligencia. Eso no existe para el Ministerio de Comercio Exterior. ¿Cómo desaprovechamos ese activo valioso que tiene el sector exportador? Eso hay que defenderlo. ¿Cómo reforzamos la institucionalidad? Porque si el gobierno nos viene a ofrecer subsidios, yo considero que esa plata la deberíamos aprovechar para reforzar al INVIMA, al ICA, que no tienen personal. ¿Cómo es posible que una seccional del ICA no tenga personal para tramitar lo que requerimos en registros, en licencias, en permisos de las exportaciones de frutas? ¿Qué es lo que está creciendo? ¿Qué es lo que se está desarrollando? Y a mí me dijeron, no, tenemos el personal suficiente. Yo tan solo les mandé el horario de atención que hay en Medellín. Atienden de 9 a 11. ¿Es posible que Colombia sea un país exportador cuando su autoridad solo le destina 2 horas para que hagan los trámites de exportación? Esa plata deberían destinarla a eso, a tener unas nóminas suficientes. No puede ocurrir que el presupuesto del ICA para pagar los inspectores se acaba en octubre y nos toca a nosotros, sector privado, asumir los sueldos de los inspectores para que no se nos caiga la estructura sanitaria del país. No nombran directores. Un año sin director en la UNAP. Un año sin director en el ICA. Más de un año sin director en el INVIMA. ¿Esa es su responsabilidad? ¿O es discurso? Sí, señor viceministro, hay que activar las mesas de facilitación, pero hay que activarlas. No es una reunión en las regiones a resolver los problemas. Los empresarios estamos dispuestos a trabajar en estrategias que permitan reactivar la economía, generar empleo y crecer las exportaciones. Necesitamos diversificar esas exportaciones, crecer la base exportadora del país. Muy pocas empresas
Miren los mercados internacionales. 411 empresas en Colombia hacen el 91% de las exportaciones. Si Colombia exportara el promedio per cápita de los países de la región, deberíamos estar exportando cerca de 120.000 millones de dólares. No llegamos a 60.000. Es decir, un país con la población, la economía, el tamaño de su economía, como Colombia, exporta la mitad de lo que debería exportar. ¿Cómo transformar eso? Creo que hay que trabajar con las autoridades territoriales. Yo siempre he dicho que el Estado es una entelequia. Lo real son las regiones. Y creo que nos corresponde ahora empezar a ver cómo trabajamos con las gobernaciones, para que cada una de estas gobernaciones defina un plan estratégico exportador de acuerdo con sus vocaciones. Y aquí tenemos un ejemplo de que eso es posible. La alcaldía de Pereira ha estado trabajando con los empresarios. Hicimos una misión de exploración a Venezuela. El alcalde Carlos Maya nos pidió que viniéramos aquí a empujar las exportaciones. Y esta región, contrario a lo que ocurre en el país, está creciendo en materia exportadora. 161% crecieron las exportaciones de Risaralda en el primer semestre. Creo que deberíamos estimular una competencia entre las regiones para ver cuál región crece más. ¿Quién está haciendo el trabajo regional en las regiones? ¿Qué aduana tiene los menores tiempos? ¿Qué aduana tiene las mayores facilidades? ¿Y cuál entidad tiene la mayor eficiencia en los trámites? Pero también cuáles tienen los peores indicadores. Creo que eso tenemos que ponerlo de manera transparente. Creo que los empresarios debemos ejercer una veeduría pública sobre las entidades estatales. Porque hay que tener presente que en las regiones se está haciendo un esfuerzo, pero ese esfuerzo regional se estrella contra la torpeza central. Aquí en Pereira hay un ejemplo claro de eso que estoy diciendo. Hay una empresa, el pendón veo por acá, que está haciendo exportaciones desde aquí a los parques solares en los Estados Unidos. Tecnología de punta, parques solares. Pues la DIAN no le permite garantías superiores a un año. El transformador sacó la mano, tuvo un defecto, una falla. Es una tecnología nueva. Al tercer año, el comprador le dice, oiga, este transformador está fallando, cámbiamelo. Y la DIAN le dice, ah, sí, tráigalo, pues ya no es colombiano. Usted tiene que pagar los aranceles y pagar el IVA. ¿Es posible exportar maquinaria sin garantía? ¿Cualquiera de ustedes compraría en su empresa maquinaria sin garantía? Pues eso es lo que nos dice la DIAN, que lo hagamos. Y eso es lo que yo llamo la torpeza central. En fin, creo que debemos trabajar desde el sector privado por hacer que esto sea una realidad. Trabajar con las regiones, desarrollar planes de exportación con las regiones. Creo que la solución y avance está en las regiones.
Y el 29 de octubre tenemos la oportunidad de hacer esto realidad. Muchas gracias. Un poco de pasiflorina. Un abrazo, mi amigo. Muchísimas gracias, señor presidente ejecutivo de Analdex, doctor Díaz Molina, por su intervención y por su mensaje. Iniciamos con un momento muy especial y es la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Exportaciones 2023. Desde hace más de 3 décadas,